¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿O quieran compartir alguna pregunta que ustedes traigan de otro lado? Profe, ¿podría explicar la pregunta número 8? Bien. De esta semana, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ujú. A ver, vamos a ponerle un poquito más de, ¿cómo se llama esto? De zoom. Ya, dice, Alice y Susana postularon a la San Marcos, sin embargo, no lograron ingresar. La primera reflexiona, estuve cerca de alcanzar una vacante, seguiré intentando porque sé que lo lograré. En cambio, a Susana se le ve cabizbaja con un caminar lento. Las áreas en las cuales se evidencia la autoestima de las postulantes son raya y raya respectivamente. Como nosotros sabemos, las áreas de la autoestima son cuatro, o sea, la autoestima se evidencia en cuatro áreas. Una es la cognitiva y se refiere a pensamientos, ideas, creencias, o sea, cómo yo creo que soy, ¿no? Para asumir retos, desafíos, ¿no? Estoy pensando de manera positiva, de manera negativa, ¿no? Sobre mis capacidades, ¿no? Mis potencialidades. Ese es el área cognitiva, ¿no? Y en el caso, ¿no? De Alice, la primera, eso es cognitivo, ¿no? Porque ella tiene optimismo, ¿no? Tiene optimismo porque dice, y se basa su optimismo en esta idea, ¿no? De que va a seguir intentando porque está convencida que lo va a lograr, ¿no? En cambio, en Susana, cuando señala que se le ve cabizbaja con un caminar lento, ya ese es lo conductual, ¿no? Porque son comportamientos, son acciones que se ven, pues, ¿no? Que se observan. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la D, ¿no? La D, cognitiva conductual. Profe, ¿y relacional a qué se refiere? Relacional se refiere a las actitudes de acercamiento, evitación o alejarse de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cómo me relaciono con las personas considerando mi autoestima. Tengo una actitud de apertura, de confianza, de interactuar con las personas, o soy una persona desconfiada, ¿no? Recelosa, o soy una persona tímida, ¿no? Que evita, se esconde, ¿no? Para relacionarse con las personas. Ese es el área relacional, ¿no? La actitud que asume frente a los demás, ¿no? Entonces ahí también se manifiesta la autoestima, pues, ¿no? Ah, ok, profe, gracias. Ya. Profesor, en Sí. la pregunta uno, ¿por qué la proposición lógica, no, por qué la proposición uno no sería verdadero? A ver, a ver, a ver. Ya. Lo que pasa que algunos autores, algunos autores consideran que la asertividad es
¿no? La capacidad general, ¿no? Y para tener asertividad, o sea, saber expresarnos respetando nuestras opiniones, nuestros sentimientos y respetando a los demás, esa capacidad de ser ponderados, ¿no? Implica la empatía, ¿no? También implica la empatía, y en eso tú tienes razón, ¿no? En eso tú tienes razón, que la primera en todo caso también podría ser asertivo, ¿no? Pero acá en este cuadernillo lo estamos considerando como habilidades separadas, ¿no? Habilidades sociales separadas. Por un lado la asertividad, por otro lado la empatía, por otro lado la escucha activa, ¿no? Entonces, como que las estamos diferenciando, ¿no? Entonces, la primera, según el cuadernillo, solamente califica como empatía, ¿no? Como empatía, no como asertividad, ¿no? Por eso la estamos descalificando la proposición uno, ¿no? Pero hay otros autores que, como te digo, eh, la empatía la consideran como parte de la asertividad, ¿no? Pero ya nosotros tenemos que regirnos por el cuadernillo porque te van a preguntar así, igual como está en el cuadernillo, ¿no? No sé si logré hacerme entender o está Y sí, profesor, entonces la empatía viene a estar dentro de la actividad, pero a la vez es aparte, en el cuadernillo lo tomo como aparte. Sí, sí, sí. Mira, la psicología es una disciplina que está llena de teorías, ¿no? Por eso que cuando se escribe sobre conceptos, siempre se hace referencia a un autor, ¿no? Siempre se hace referencia a un autor, ¿no? Entonces, las necesidades según Abraham Maslow, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las necesidades según estos autores que tienen que ver con la necesidad de determinación, autonomía, ¿no? También es otro marco teórico, ¿no? Entonces siempre hay que hacerlo en base a una referencia, ¿no? Porque tienen diferentes concepciones. Ah, ok, gracias, profesor. Ya. Profe, Sí, ¿podría ir a la pregunta 9, por favor? ya. La pregunta 9. Ahí está. En la pregunta 9, mi, mi pregunta es que si el estilo de comunicación agresivo vendría a ser parte de la baja autoestima, porque en clase la profesora nos dijo de que algunos, bueno, algunos autores lo clasifican en, en autoestima baja y falta de autoestima, falsa autoestima, y otros lo incluye la autoestima baja dentro de la autoestima falsa. Ya. Entonces, quisiera saber si ahí el, la comunicación agresiva vendría a estar parte de la baja autoestima o solo en la falsa autoestima. Ya. Pero lo que tú me estás diciendo en todo caso no contradice, ¿no? Lo que está en la proposición 2, porque lo que tú me estás diciendo que algunos autores lo que es la falsa autoestima lo consideran dentro de baja autoestima, ¿no? Y es justamente lo que está señalando la proposición 2, ¿no? Es justamente, este, em, hay algunos que dicen solamente existe baja autoestima y alta autoestima o buena autoestima, solamente existe eso, ¿no? Pero hay otros que dicen que también hay que ponerla como una categoría aparte, la falsa autoestima, ¿no? ¿No? La falsa autoestima. Entonces están hablando de tres tipos de autoestima, ¿no? Entonces, em, no. No invalida, ¿no? No invalida la proposición 2, ¿no? Como correcta.
O de repente no te he entendido bien. A ver, no sé si tú me puedes hacer alguna precisión. Porque en el Pero fondo, sí, sí, dime. si es el estilo de comunicación agresivo, ¿no sería parte de la falsa autoestima? ¿No de la baja autoestima? Ya, implica. Ah, ya, 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 ya. Pero nosotros estamos asumiendo que la falsa autoestima tiene que ver con la baja autoestima, ¿no? Y creo que sí está señalado. A ver, vamos a ver. Vamos en la teoría. Ya. Entonces pone ahí baja autoestima, alta autoestima y dice acá, ¿no? La falsa autoestima de López de Bernal González denominan así a lo que muestra una persona que aparenta aprecio por, aparenta, ¿no? Aparenta aprecio por sí misma, tiene recursos para enfrentarse a los diferentes retos de la vida, pero esto le genera un gasto emocional muy grande con sentimientos de inseguridad, ansiedad y depresión. Asimismo afirman que la falsa autoestima puede ser una forma de manejar el sentimiento de desaprobación de sí mismo. Sí lo dice, pues, ¿no? Sí lo dice. Es una baja autoestima, ¿no? Entonces, sí está bien la dos, Ah, ok, ok, profe. ¿ya? Profe, Claro. y Sí, cuando nos habla de comunicación pasiva en la pregunta 9, ya. eh, nos dice el estilo de comunicación pasivo se evidencia en el derecho a discrepar. Ajá. ¿Es teoría correcta o no? Porque, bueno, por lo que es la teoría, el pasivo es de que, o sea, sí, sí discrepa o de repente sí piensa diferente, pero no lo dice. Ya. Eh, Entonces ahí estaría bien o mal. em, creo que allí, digamos así, que podría estar en desacuerdo, ¿no? O de hecho está en desacuerdo, pero no lo dice, ¿no? Como tú bien lo has señalado, no lo dice, ¿no? Pero allí está redactado de otra forma, ¿no? Ahí está redactado como que discrepa, ¿no? O sea, que tiene ese derecho a discrepar, ¿no? O asume eso, ¿no? Y sabemos que eso no es correcto, pues, ¿no? Que el pasivo se guarda sus diferencias, se guarda sus desacuerdos, ¿no? Para no desentonar, ¿no? Para buscar validación, reconocimiento, ¿no? Entonces, porque tiene una necesidad muy grande de afecto el pasivo, ¿no? Entonces, allí no está tan claro ese distingo que tú estás haciendo entre pensar y actuar, ¿no? Ahí dice, se evidencia en el derecho a discrepar, ¿no? Derecho a discrepar, ¿no? O sea, como que ejecute ese derecho, ¿no? Entonces, sabemos que eso no es, no te está preguntando si el pasivo discrepa, o sea, tiene pensamientos de discrepancia, eso no te está preguntando, ¿no? Si tiene pensamientos de discrepancia, que lo que tú estás entendiendo, ¿no? No, más bien te dice allí se evidencia en el derecho a discrepar, ¿no? O sea, como que discrepa, ¿no? Como manifiesta su discrepancia, ¿no? Y eso sabemos que no es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, también descartamos, ¿no? La tercera. Por ejemplo, a ver, me gustaría entenderte por qué te llevó a hacer esa diferencia entre pensar y actuar, ¿no? Con respecto a esta pregunta 3.
Ahí está, es la proposición 3, no es pregunta, la proposición 3. Porque lo que nos hablaron en clase nos decían esa diferencia que tiene el pasivo agresivo y el Ya. pasivo, de que el pasivo se guarda sus pensamientos para no tener ningún conflicto. En cambio, el pasivo agresivo no lo hace de esa forma o a veces hace las cosas de una forma buena, pero para aparentar. Entonces, por Ujú. eso. O sea, no sabía si de repente ahí se refería a de que si el pasivo discrepa y lo dice, o si solo discrepa pero interiormente no lo dice. Ujú. Claro, el pasivo puede tener, mira, generalmente es así, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que se está diciendo en el grupo, ¿no? No está de acuerdo, pero igual él se calla, ¿no? O igual concilia, o, o puede mostrar tímidamente su desacuerdo, pero al final cede, ¿no? O sea, así son los pasivos. O sea, le cuesta trabajo decir no. Al pasivo le cuesta mucho trabajo decir no, ¿no? O sea, al pasivo le cuesta mucho trabajo poner límites, ¿no? ¿No? Entonces, puede pensar diferente, ¿no? Pero no lo expresa, ¿no? Se calla. Eh, pero la redacción, hay que tomarlo en cuenta más bien la redacción de la proposición 3, ¿no? O sea, ahí como que da a entender que el pasivo discrepa, ¿no? El pasivo discrepa, ¿no? Y sabemos que eso no es cierto también, pues, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Por eso descartamos la 3. O sea, ahí no hay ambigüedad, ¿no? En algunas situaciones de repente puede haber ambigüedad en la redacción, ¿no? Pero acá no hay, ¿no? O sea, no hay. Ujú. Ah, ok, ok, profe, gracias. Ya. Profe, ¿podría resolver el ejercicio 6? Ya, el 6. Vamos a ver. Ya, dice, Epifanio fue abandonado por sus padres siendo aún un niño. Sin embargo, eso no fue impedimento para tener una adecuada autoestima. En su caso, le ayudó mucho el sentirse querido por sus tíos y abuelos, ¿no? De ello se puede concluir que el agente formador de la autoestima en este caso fue. Entonces, la teoría nos dice que quiénes son los que moldean la autoestima en un sujeto, ¿no? En una persona. Y ahí dice que son tres. Primero, los padres. O sea, los padres sientan la base, ¿no? Para un desarrollo de una buena o mala autoestima, ¿no? Los padres. Y luego vienen los otros significativos, ¿no? Que también influyen. Cuando hablan de otros significativos, están hablando de los maestros, de los parientes, la familia, como en este caso, tíos y abuelos, ¿no?
los amigos, esos son los otros significativos, ¿no? Que también contribuyen, ¿no? A la formación de la autoestima. Y el tercer agente es el mismo sujeto, ¿no? La misma persona con la autoobservación, ¿no? O sea, la persona puede potenciar, puede curarse, sanar heridas si ha sido lastimado, ¿no? Porque no está condenado, ¿no? No está condenado al trato que le dieron en la infancia, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Entonces, esa persona que de repente fue lastimada emocionalmente, ¿no? Puede reflexionar, puede perdonar, ¿no? Este, y, y bueno, ¿no? Mejorar, ¿no? Entonces, esos son los, los tres agentes. Y la pregunta es básica, ¿no? Es muy básica. Entonces, allí califica si se refiere a los tíos y abuelos, ¿no? Entonces ya la respuesta es esta, ¿no? Los otros significativos. No sé si tienes alguna duda respecto a esto. Profe, ¿y por qué no podría ser los parientes lejanos? Está igual, es igual. Ah, tú te refieres a esta alternativa. Sí, profe. Ya. Porque el concepto que se está planteando es un concepto mucho más global, ¿no? Mucho más global, que comprenda realmente todas las personas que son diferentes a los padres, ¿no? Y que el término refleje, ¿no? La importancia también de esa influencia, ¿no? Entonces, la teoría no, o sea, siempre hay que dar la respuesta en función de los conceptos de la teoría, ¿no? No en función de lo que me parece, de lo que yo creo, ¿no? O sea, eso se llama especular, ¿no? Sino en función de la teoría, en función de los conceptos que nos dan en los cuadernillos, ¿no? ¿No? Entonces, porque a veces el alumno tiene a veces conocimiento ya, experiencias, ¿no? Y aplica eso, ¿no? Pero sin utilizar los conceptos de la teoría. Entonces ahí se puede equivocar, ¿no? Ahí se equivoca porque eso se llama especular, ¿no? Entonces, si responde así en una prueba de admisión, ya perdió ahí, ¿no? Eh, Menos un cuarto de punto, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría, vamos a la teoría, ¿qué nos dice la teoría? Los agentes, ahí están, ¿ven? ¿Cuáles son los agentes importantes de la formación de la autoestima? Uno, los padres. Dos, los otros significativos. ¿Quiénes están allí? Maestros, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Los compañeros, los amigos. Y tercero, la autoobservación, ¿no? No están los parientes lejanos. Eso, ¿sabes cómo se llama? Cuando te ponen esos términos, distractor, ¿no? Este es un distractor. O sea, te inducen para que te equivoques.
Ah, ok, ok, profe. Y así te van a venir preguntas, ¿no? De ese tipo. Siempre revisa la teoría. Revisa bien la teoría, ¿no? Los conceptos.
Cualquier duda que tengan, chicos, plantéenla, o si no, la comparten por el chat también, ¿no? O una fotocaptura de alguna pregunta, igual, acá se les ayuda. Muy bien, Yomara. A ver, vamos a ver la pregunta de Yomara. Excelente, excelente. ¿Por qué dice Yomara? ¿Por qué la proposición 2 no sería correcta? A ver, vamos a verla. Ah, caramba, a ver qué pasa. Dice, en el proceso de socialización se generan actitudes. Ajá. En relación con ellas se identifique el o los enunciados correctos, ¿no? ¿Por qué la proposición 2 no sería correcta? Expresan la capacidad, ¿no? Que presenta un sujeto hacia una determinada. Eh, lo que pasa, Yomara, que cuando habla de capacidad, capacidad se refiere a habilidad, a talento, ¿no? Habilidad, talento. O sea, es algo que haces muy bien. Eh, eh, Tiene que ver con inteligencia, ¿no? Con inteligencia. Y la actitud con C, esto no es capacidad, no es capacidad. La actitud es una reacción, una predisposición, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la actitud, ¿no? Hacia los animalitos, ¿no? De quererlos, ¿no? ¿No? Ya es una predisposición, ¿no? Que tengo a querer esos animalitos, ¿no? Tengo la actitud, de repente, no sé, a las plantas, ¿no? A la jardinería, ¿no? ¿Cómo se llama? Darle todos los cuidados, ¿no? O sea, ya tengo una predisposición. Y eso no es talento, pues, ¿no? A eso no le podemos llamar talento, habilidad, ¿no? ¿No? Este, porque son conceptos diferentes, ¿no? Entonces, acá cuando ya te están diciendo que es la actitud con C, es una capacidad, ya no calza dentro de este concepto, ¿no? Ya no calza. Por lo tanto, la tenemos que invalidar. ¿Ya? O sea, no se puede confundir inteligencia con actitud con C, ¿no? Lo que sí calza es inteligencia con aptitud con P. La aptitud con P, eso sí es talento, habilidad, ¿no? Actitud con P, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Tenía un poco de confusión por eso. Ah, ya, no, con confianza nomás, Yomara, ¿no? Cualquier pregunta que tú tengas, ¿no? O sea, generalmente tienen que tener en cuenta que a veces el que elabora los ítems es como un diablillo, ¿no? Que te dice verdades con mentiras para confundirte, ¿no? Para ver si tienes claro el concepto, ¿no? Entonces acá te han puesto esa proposición 2 para ver si tienes claro el concepto de actitud con C, ¿no?
Ya, muy bien, Leonardo. Vamos a ver esta pregunta. Ya, dice, en relación con la forma de cómo el ser humano procesa y actúa en la naturaleza, la ciencia psicológica tiene varios campos de acción. Relacione las siguientes especialidades de la psicología con los respectivos casos, ¿no? Social, comunitaria, organizacional y clínica, ¿no? Entonces, vemos proponer un programa de intervención para minorar conductas eh, de riesgo suicida, dice, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Todo lo que tenga que ver con trastornos emocionales, con tratamiento de problemas emocionales, baja autoestima, ansiedad, depresión, eso es clínico, ¿no? Clínico. La rama de la psicología clínica trata todo lo que son trastornos de personalidad, patologías, ¿no? De conducta, emocional, ¿no? Entonces, acá sería la 3 con la A, 3A. Y la B, llevar a cabo un taller para minorar las conductas machistas de una determinada provincia. Eso ya sería social comunitario, porque la psicología social o comunitaria, eh, su línea de intervención es de manera grupal, ¿no? De manera grupal. No, no trata a la persona como individuo aislado, ¿no? Sino cuál es la influencia que está teniendo, ¿no? Un fenómeno social sobre el individuo, sobre el sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta la pobreza a un individuo, ¿no? ¿Cómo afecta la pobreza a un individuo, ¿no? O sea, su comportamiento cambia. Ya esa persona en pobreza extrema tiene un perfil psicológico diferente, ¿no? Esa persona que vive con 10 soles diarios, ¿no? Tiene un perfil psicológico diferente. Entonces, ¿cómo le afecta la pobreza a esa persona? O sea, es un fenómeno social que le está afectando, ¿no? Su comportamiento. Y acá está hablando también de un fenómeno social, el machismo, ¿no? El machismo. Entonces, esos son temas propios del psicólogo social comunitario. O el tema, por ejemplo, de los chicos que participan en pandillas, ¿no? Los pandilleros juveniles, ¿no? También igual es un tema para el psicólogo comunitario. Y C, dice realizar un taller de liderazgo para jefes de plantas de una fábrica prestigiosa. Ya, esto es un campo laboral. Si es laboral, ¿no? Eso es psicología organizacional, ¿no? La psicología organizacional eh, aborda temas de rendimiento académico, ¿no? Perdón, de rendimiento productivo, ¿no? En un centro laboral, ¿no? Cómo motivar mejor a los trabajadores, ¿no? Análisis de puesto, qué características de personalidad debe tener una persona para rendir bien en este puesto, ¿no? Eso lo trata la psicología organizacional. Entonces, acá tendríamos que la respuesta correcta es la 1 y la B, ¿no? La 2 y la C. 1B, 2C, ¿no? Y 3A. Está bien esta, pues. Ajá. No sé, de repente tú tendrías alguna duda en particular, ¿no? Por eso la has sometido a consulta. Pero mi duda más que todo al principio era de social comunitaria, en la parte Ah, que ya. dice realizar un taller de liderazgo para jefes de planta. Yo pensaba que como la agarré en conjunto, podría ser Ah, social ya. comunitaria, pero como ya menciona jefes de planta, como estaba explicando, ya más que ya le entendí que es organizacional. Claro, todo lo que sea empresa, ¿no? Todo lo que sea empresa, todo lo que sea rendimiento productivo, ¿no? Ya eso es organizacional, de hecho, ¿no? Sí, sí.
Ok, profesor, muchísimas gracias. Ya. A ver, Daniela, a ver, este de acá. Ya, dice, Marcos quiere ser ingeniero civil, porque desde pequeño asumió que debe hacer casas útiles y cómodas, ¿no? Para las personas que las necesitan. En cambio, Richard quiere ser arquitecto y muestra su destreza al construir, al construir diseños y maquetas, ¿no? En los cursos de geometría y CTA del colegio. En relación con los factores de la vocación, Marcos y Richard estarían vinculados a Raya, respectivamente, ¿no? O sea, eh, para identificar la vocación, la teoría nos dice que se debe de conocer primero los valores, ¿no? O sea, ¿a qué le das más importancia? ¿A qué es lo que tiene prioridad en la vida, en la persona, ¿no? Esos son los valores, ¿no? Y acá dice pues que le gustaría, ¿no? Hacer casas útiles, ¿no? Y cómodas para las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que está priorizando, pues, ¿no es cierto? Este ingeniero civil. Entonces, si eso es lo que está priorizando, si eso le parece importante, ¿no? Entonces se compatibiliza con los valores, ¿no? Los valores de este ingeniero, ¿no? O de este estudiante que quiere ser ingeniero, ¿no? Y en el segundo caso, en el caso de Richard, ¿no? Dice destreza. Entonces, cuando ya dice, ¿no? Que muestra destreza, destreza es habilidad, ¿no? Es capacidad, capacidad, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de qué, de talento, bueno, ya eso es talento, ¿no? O sea, esta persona destaca mejor que el resto en hacer ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, cuando una persona destaca en algo, ya ese es un talento, ¿no? Es un talento. Entonces, está bien la B, ¿no? Los valores en el primer caso y los talentos en el segundo, ¿no? La B. ¿Hay algo que te ponía en duda de repente? Sí, profe, pero ya lo explico. Ah, ya. Cualquier duda, plantéala nada más. Ya, ¿qué dice? Ah, ya, acá Leonardo nos dice, profesor, ¿podría explicar la diferencia entre actitud y aptitud? Muy buena, Leonardo. La actitud con C es una predisposición, ¿no? Eh, es una reacción, ¿no? Con una carga emocional de positivo o negativo. O sea, por ejemplo, ¿no? El alumno que dice, yo quiero estudiar medicina, pero solo en San Marcos, ¿no? No quiero en ninguna otra universidad, ¿no? O sea, esa es una actitud ya. O sea, ya tiene una predisposición con una carga emocional, ¿no? En este caso, agradable, positiva hacia una institución, ¿no? ¿No? Esa es actitud con C, ¿no? En cambio, actitud con P, ese es talento, ese es habilidad, eso es destreza, ¿no? Yo soy muy bueno eh, contando chistes, ¿no? Soy muy bueno dibujando, excelente dibujando. Ese es talento, esa es habilidad, esa es aptitud con P, ¿no? Con P. Ya, entonces ahí está la diferencia entre esos dos
dos términos. Ya, ya, Leonardo. Cualquier duda, acá estamos, Leonardo. Cualquier duda, plantéala. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿podría realizar la pregunta número 3, por favor? Ya, perfecto. De esta semana, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ya. Ya, entonces la pregunta 3 dice, los estilos de comunicación determinan la calidad de la interacción social. Con respecto a esto, identifique la afirmación o afirmaciones compatibles con el estilo pasivo-agresivo. Solamente me están pidiendo este estilo, ¿no? Pasivo-agresivo. Ya, entonces yo ya tengo que tener en mi mente qué es el estilo pasivo-agresivo para poder contestar esta pregunta en los tres ejemplos que me va a venir seguramente, ¿no? Entonces, el estilo pasivo-agresivo es una persona que combina dos estilos. Es pasivo porque es una persona que pese a que está en desacuerdo con algo, no lo dice, se queda callado, ¿no? Alguien lo molesta, alguien lo ofende, algo le insulta, no emplaza a la persona que lo está insultando, ¿no? Se queda callado, ¿no? O solamente dice no molestes, ¿no? Entonces, así es el pasivo, ¿no? Y, pero en este caso, como combina con el otro estilo, el agresivo, ¿no? El pasivo agresivo tiene una agresividad no confrontacional, no directa, ¿no? Sino tiene una agresión indirecta. ¿Qué significa la agresión indirecta? Que esta persona nunca va a estar tranquila como el pasivo, 100% pasivo, sino que va a estar ahí con el enojo, la cólera, esperando el momento para fastidiar al otro, ¿no? Para molestarlo al otro, ¿no? Entonces está con la rabia, la cólera allí y va a tratar siempre de incomodarlo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias utiliza el pasivo agresivo? La, el sarcasmo, la ironía, ¿no? Qué inteligente que eres, ¿no? Te pasaste, o sea, que pareces Albert Einstein, ¿no? O sea, ahí le está diciendo tonto, idiota, ¿no? Le está diciendo, ¿no? O sea, es una estrategia del pasivo agresivo. La otra estrategia es el silencio, ¿no? No te habla, ¿no? O sea, a ese pasivo agresivo consideró que lo que le había dicho su compañero, su pareja, su hermano, lo había ofendido
no tuvo el valor de decirle, ¿sabes qué? Lo que tú has dicho me ha ofendido, ¿no? Y no me merezco yo esa expresión, creo que tú debes disculparte. No, se queda callado, pero se queda callado con la cólera, con la rabia por dentro, ¿no? Y va a manifestarlo, ¿no? Entonces le quito el habla, ya no le hablo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? El silencio como respuesta, ¿no? El pasivo agresivo dirá, así como tú me fregaste con esa expresión, ahora yo te voy a fregar, no te voy a hablar, ¿no? Y puede estar un día, 2 días así sin hablarle, ¿no? O sea, tratando de incomodarlo, ¿no? Al otro. Entonces, así son los pasivos agresivos, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde se presentan, ¿no? Casos de pasivo agresivo. Uno, Aldebarán, ante el temor de ser criticada por su pareja, evita expresar su disconformidad ante un comentario de él. No, acá tenemos solamente pasivo, ¿no? Este es un pasivo, pasivo, 100%. Entonces, no lo consideramos, no lo consideramos. Dos, Teófilo tiende a vociferar cuando uno de sus empleados no acata sus directivas, sin importar quién esté presente. Este es un estilo más bien agresivo, ¿no? Imponente, de sometimiento a los demás, ¿no? Tampoco lo consideramos. Y tres, dice Aneseret, ante la mortificación que le produce cumplir con las órdenes de su padre, le hace gestos burlones cuando él le da la espalda. Acá tenemos un pasivo agresivo, ¿no? El pasivo agresivo también otra estrategia que tiene es la hipocresía. Es otra estrategia, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a estos chicos? La doble cara, ¿no? Un pasivo agresivo le tiene cólera a una persona o les tiene cierto rechazo, pero cuando lo ve lo saluda hasta con abracito y besito, ¿no? ¿No? Como algo fingido, ¿no? Y después está hablando mal, ¿no? De esa persona. Está hablando mal de esa persona, ¿no? Esos son los pasivos agresivos, ¿no? O sea, no te dicen las cosas de frente, pero no se quedan callados y van a tratar de, por todos los medios, de hacerte daño también por la espalda, ¿no? Esta sí es correcto. Profesor, disculpe, en el ítem 2, ¿por qué sería más agresivo y no podría ser pasivo-agresivo? Porque yo lo había considerado como pasivo-agresivo por lo que dice que tiende a vociferar. Pero creo que con la teoría que usted acaba de hacer, una breve teoría, antes de responder la pregunta, creo que es más que nada sin importar quién está presente, creo que eso lo denota más agresivo, ¿verdad? Porque acuérdate que el agresivo, su agresión, su afán de hacer daño es directo, de frente. O sea, no se esconde, no finge, ¿no? Y en el segundo es directo, es una agresión directa, ¿no? Porque grita, vocifera, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces eso es netamente agresivo, ¿no? Netamente agresivo. Ujú. Tú sabes que una persona asertiva, ¿qué haría una persona asertiva frente a un error que ha cometido un empleado, un amigo, ¿no? Un familiar, ¿no? Una persona asertiva lo llama a un lado, ¿no? De manera privada y le señala sus virtudes primero y después sus errores, ¿no? O sea, es ponderado, el tipo asertivo es ponderado, ¿no? Es ponderado y trata con respeto a las personas, ¿no? ¿No? Pero en este caso es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso califica la segunda proposición como agresivo, ¿no? Eso no es pasivo-agresivo, ¿no? Para nada, ¿no? ¿No? Un pasivo-agresivo es aquel que te clava la puñalada por la espalda, ¿no? O sea, tú no sabes en qué momento, ¿no? ¿De dónde viene ese daño? Tú ya tienes el daño, ¿no? Ya tienes el daño ya hecho, pero tú no sabes quién, o sea, un rumor, un mal comentario, ¿no? Que ha circulado,
por tus amigos, tus amistades, tus vecinos. No, es el pasivo agresivo el que lo ha hecho circular, ¿no? ¿No? Sí, profesor, gracias. Una consulta, Sí. profesor, ¿podría explicar qué significa la escucha activa? Porque me confunde un poquito. Ah, ya, ya. La, la escucha activa significa verificar el mensaje que uno está recibiendo de un interlocutor, ¿no? Por ejemplo, tu profesor está explicando de un curso, te está explicando, pero tú no entiendes, entonces le haces las preguntas, ¿no? Necesarias para aclarar mejor el concepto, ¿no? Entonces, a eso calificamos como escucha activa, ¿no? Que la persona no solamente se convierte en un agente netamente receptivo, ¿no? Receptivo, pasivo, ¿no? Y se queda con las dudas, ¿no? Se queda con sus interrogantes, ¿no? Este, y en una conversación también igual, ¿no? Escucha activa es también, ¿no? Enviar mensajes que estás captando, ¿no? La idea de tu interlocutor, ¿no? Tú cuando me estás, algo así como este ejemplo, ¿no? Cuando tú me estás diciendo que yo soy, este, eh, ingenuo, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir con que yo soy ingenuo, ¿no? ¿Me estás queriendo decir que soy tonto o que soy inocente, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Entonces, o sea, la persona no se queda, eh, digamos así, sin encontrar, ¿no? El buen mensaje para verificar ese mensaje, ¿no? Entonces, a eso se refiere escucha activa, ¿no? Está bien, profesor, muchas gracias, todo claro. Ya. Acá dice Mariana, profesor, ¿podría explicar qué se diferencia el autoconocimiento y el autoconcepto? Ah, ya. Lo que pasa, Mariana, que el autoconocimiento es un proceso, ¿no? Es un proceso general, ¿no? De reflexión sobre uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno se aísla, ¿no? Para pensar, ¿no? En las cosas que hace, en cómo se relaciona con los demás, ¿no? Las cosas malas que les ha ocurrido a uno y por qué les ha ocurrido esas cosas, ¿no? Eso es introspección, ¿no? Para conocerse un poquito más. Entonces, en esa reflexión que uno hace, en ese autoconocimiento, en esa introspección, la persona puede formarse una idea ya de sí mismo, ¿no? Entonces dirá la persona, yo soy así de repente porque soy introvertido, ¿no? Callado, tímido, ¿no? Y a veces la gente malinterpreta eso y quiere aprovecharse, ¿no? Entonces, cuando yo me hago una idea de mí mismo, que soy introvertido, callado, tímido, esas ideas se le llama autoconcepto, ¿no? El autoconcepto es la imagen que me formo de mí mismo. Son las creencias, las ideas que tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, digamos así que el autoconcepto es parte de ese gran proceso, ¿no? De autoconocimiento, ¿no? Ya, ya, Mariana, cualquier duda, estamos acá.
Ya, a ver, otra pregunta de Daniel. Dice, profesor, ¿podría dar algún consejo ahora que uno de los temas es de tipo de comunicación y uno de ellos es la asertiva, de cómo identificar la asertividad en las preguntas actitudinales? Ya, a ver, un rato voy a prender la luz. Ya, entonces, la, la asertividad, mira, digamos así, es una respuesta, una habilidad eh, que se ubica en el punto medio entre dos extremos. Uno es el pasivo, o sea, la persona que que se somete, ¿no? La persona que, digamos así, lo están ofendiendo, lo están humillando y se queda callado, ¿no? Y el otro extremo, el agresivo, ¿no? El agresivo, el que humilla, ¿no? El que somete a otros, ¿no? Entonces, eh, el asertivo es una persona que respeta sus propias opiniones, sus sentimientos y respeta a los demás, ¿no? Ahora tú dices, ¿cómo poder identificar, ¿no? Respuestas asertivas en las preguntas actitudinales? Eh, en las preguntas actitudinales te van a poner situaciones eh, en donde tú tienes que orientarte con una actitud ética, ¿no? ¿Qué significa la actitud ética, ¿no? Que tienes que tener valores, ¿no? Como persona. O sea, lo que te están evaluando ahí, si es que el alumno tiene sus valores bien puestos, ¿no? ¿No? O sea, ese alumno es un alumno que no se aprovecha de las situaciones, ¿no? Que no se aprovecha de las situaciones, que conoce el concepto de equidad, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí venía una pregunta de asertividad que decía, ¿no? Que eh, había un alumno que era el delegado, ¿no? El delegado del aula, ¿no? Y su amigo, que era el subdelegado, ¿no? Habían hecho actividades profundas para la promoción, ¿no? De la base y habían recaudado fondos. Y resulta que el subdelegado en casa tenía problemas familiares porque su mamá creo que estaba delicada y necesitaba dinero, ¿no? Y le había pedido a su amigo compañero que le preste ese dinero, ¿no? ¿No? ¿Y qué harías tú frente a ese pedido que es de urgencia para un amigo que tiene su mamá enferma, ¿no? ¿No? Entonces te piden allí cuál sería tu actitud, ¿no? Estando tú como delegado, como responsable de ese dinero, ¿no? ¿Mm? Entonces, evidentemente que una actitud asertiva es allí no, tener una respuesta ponderada, ¿no? Ni aprovecharte de tu cargo para disponer de un dinero que no es tuyo, ¿no? Que no es tuyo, ¿no? Y darlo así nomás, ¿no? Ni tampoco disponerlo, ¿no? Pero tampoco dejarlo a tu amigo, ¿no? En el abandono, ¿no? Darle una respuesta también a ese amigo que te está pidiendo ayuda, ¿no? ¿No? Y entonces ahí venían diferentes tipos de alternativas, como consultar si podía dar ese dinero a tus compañeros, consultarle, ¿no? Eh, sugerirle que haga actividades profundas y que uno le va a ayudar, ¿no? Algo así, ¿no? O darle el dinero para que solucione su problema, ¿no?
Entonces, eh, no sé si lograste captar el mensaje, Daniel. Bueno, o sea, al final creo que sería como punto medio porque, bueno, yo le pregunto porque hay algunas ocasiones en las que ponen en los textos, o sea, como usted dice, son citaciones en las que uno tiene que leer y las opciones, o sea, las respuestas muchas veces son como que muy pasivas. Y yo decía, ah, bueno, entonces supongo que esa podría ser la respuesta adecuada, considerando que es como que siempre se reconoce el derecho al otro de equivocarse o poder dejarle al otro tomar la decisión en muchos casos. Pero como usted dice, eso vendría a ser pasivo y no sería lo que se busca, que es la asertividad. Entonces Claro. tiene que ser algo medio. El punto medio siempre, una respuesta ponderada, ¿no? Entre esos dos extremos, ¿no? Pero siempre lo que busca esa pregunta es si el alumno tiene valores, ¿no? Si tiene una actitud ética, ¿no? Eso es lo que busca siempre, ¿no? O sea, y la actitud ética es tener un principio, ¿no? Justicia, equidad, responsabilidad, ¿no? Y no aprovecharse de las situaciones, ¿no? Esa es la base, ¿no? Esa es la base de la actitud ética, ¿no? O sea, siempre estar pensando en el bien común, ¿no? Siempre estar pensando en el bien común, el bien colectivo, ¿no? Que ahora está venido a menos ahorita en el Perú, ¿no? O sea, se piensa solamente en la persona, ¿no? Los políticos ahí tenemos, ¿no? En el grupo, en el partido, y no se piensa en el Perú, ¿no? Entonces cuando tú respetes, ¿no? A una colectividad, ¿no? Sus derechos de esa colectividad, ¿no? Y no atentes contra esos derechos, ¿no? Y no se convierta uno en un instrumento, ¿no? Para dañar a otra persona, entonces ese es ético, pues, ¿no? Eso es lo ético. Ya, Daniel, perfecto. Ya, muy bien, Leonardo, vamos a ver.
Dice, Juan le dice a su hermana, para que aumente tu confianza y tu autoestima, busca orientar tu crecimiento personal dándole coherencia a tu vida, siguiendo un estilo al actuar en tu contexto y en tus relaciones sociales, ¿no? Eh, Busca tu crecimiento personal. Eso es lo que está pidiendo, dándole coherencia a tu vida, siendo un estilo al actuar en tu contexto, de esta manera lograrás tus metas, ¿no? Lo manifestado por Juan se refiere al concepto de, sí, pues, ajá, eh, porque habla ahí de crecimiento personal, ¿no? Crecimiento personal, eh, dándole coherencia. Ujú. Pero más es tener una meta. El proyecto de vida es tener una meta trascendente, ¿no? Importante, ¿no? Y organizarse en función de eso, ¿no? Y organizarse en función de eso. Mm. Al actuar y tus relaciones, de esta manera lograrás tus metas. Ujú. Sí, más calza con, efectivamente, con proyecto de vida, ¿no? Con proyecto de vida. Misión no, porque misión son acciones diarias, ¿no? Son acciones diarias, ¿no? Y acá no te habla de acciones diarias, ¿no? Visión tampoco, porque visión es una meta, sí, es una meta, pero acá no solamente te habla de meta, ¿no? Sino te está hablando también, ¿no? De un estilo, dice, ¿no? De actuar, de accionar, ¿no? Entonces tampoco lo descartamos, ¿no? Y la vocación es algo interno, ¿no? Acá no está hablando de algo interno. Entonces nos quedamos, sí, con proyecto de vida. Está bien. No sé cuál era tu duda. Ujú. Ya, de nada, Leonardo.
Mm.
Ya, muy bien, Daniel. Ya, entonces dice, la planificación mediante el análisis FODA es útil tanto para organizaciones como para las personas. Cuando se quiere conocer el estado de los factores intervinientes para el logro de una meta. Sobre el manejo de dichos recursos determina el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Dice, las fortalezas se manifiestan como tales sin importar las circunstancias, ¿no? Esto es falso, como tú lo estás colocando, muy bien, porque, o sea, eh, dependiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, para ser un buen contador, ¿no? Ser introvertido de repente es una fortaleza, ¿no? Es una fortaleza trabajar así con, con información, con datos, ¿no? Pero para ser un comunicador social, un abogado, ser introvertido, no, ya no es fortaleza, ¿no? Entonces sí, depende mucho en qué situación, en qué contexto, ¿no? Sí, ajá. Entonces, esto es falso. Ya, las oportunidades dependen principalmente de factores externos. Claro, eso es verdad, eso es la esencia, ¿no? De las oportunidades, ¿verdad? Las debilidades deben ser vistas como tales en un contexto específico, ¿no? Es igual, pero planteado de diferente manera, ¿no? Planteado de diferente manera que la primera, ¿verdad? Ya. Las amenazas se hacen efectivas en función de la preparación personal. Claro, claro. O sea, si uno no sabe nadar y se mete al mar, ¿no? Una corriente de agua inmediatamente, ¿no? Uno peligra, ¿no? Entonces, es cierto, está bien, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. La C, está bien, está correcta. A ver qué dice Isabel, profesor, en la uno de clase, ¿por qué no podría ser la D? Ya. Te refieres a esta pregunta, ¿no?
Isabel, la asertividad. Ya. Entonces, acá está hablando con respecto a la asertividad, ¿no? Está hablando con respecto a la asertividad. ¿Por qué no podría ser la D? La uno y la 3. No, ya. Entonces, la 3 está correcta. Está correcta. Eh, lo que pasa, Isabel, que algunos autores consideran que la empatía es parte de la asertividad. O sea, para ser asertivos, para ser ponderados, para respetarnos y respetar a los demás, hay que ponerse también en el lugar de la otra persona. Entonces, consideran que la empatía es parte de la asertividad, ¿no? Y eso también me parece correcto. Lo que pasa que en este cuadernillo estamos considerando que son tres habilidades diferentes, ¿no? En la teoría, mira, lo estamos considerando así. En la teoría lo estamos considerando que son tres habilidades independientes, una de la otra, ¿no? Ahí están las tres, ¿ves? La asertividad, la escucha activa y la empatía, ¿no? O sea, no estamos considerando la empatía dentro de la asertividad, ¿no? Y también es correcto esto, ¿no? También es correcto. O sea que hay otros autores que la diferencian, ¿no? Lo que pasa es que en psicología no hay una verdad absoluta, es de acuerdo a un autor, cómo lo concibe un autor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llevarnos por, por lo que nos dice nuestro cuadernillo de la teoría, ¿no? Que son tres habilidades separadas, independientes, ¿no? Y entonces la primera solamente es empatía, pues, ¿no? Solamente es empatía. Por eso es que la descartamos, porque a nosotros nos están pidiendo asertividad, ¿no? Ya, ya. Siempre hay que llevarnos por los conceptos del cuadernillo, o sea, sobre esa base o sea, sobre esa base les van a preguntar a ustedes, ¿no? Sobre esa base, ¿no? Lo que dice la teoría, el concepto, la teoría, ¿no? Eso es importante. Ya, Isabel. Fe- Sí. ¿Podría entonces decir una diferencia entre empatía y asertividad? Ah, ya. Este, siempre el constructor te va a poner ejemplos en donde las señales, las pistas del ejemplo calcen para un concepto, ¿no? Entonces, si solamente quiere darte a entender, ¿no? Que es empatía y no asertividad, ¿no? Entonces, a ver un ejemplo de empatía, ¿no? Eh, Podría ser que, ¿no? Dos amigos que están postulando a la universidad, ¿no? Uno ingresó y el otro no, ¿no? El otro no. Entonces, el que ingresó está contento, alegre, salta, ¿no? De alegría. Pero al ver a su amigo triste, tiene que, ¿no? Refrenar su alegría y, em, em, conversar con su amigo, alentarlo, ¿no? ¿No? Entonces, porque está pasando por un mal,
mal momento, ¿no? Entonces, allí, digamos así, que calza con el concepto de empatía, ¿no? La asertividad generalmente siempre tiene que ver con poner límites, ¿no? Poner límites al comportamiento, ¿no? Em, por ejemplo, un comportamiento donde eh, llames la atención a una persona, ¿no? Porque ha cometido un error. Entonces, de frente, tú no le vas a llamar la atención a esa persona, tú tienes que convocarla a un lugar privado, ¿no? A un lugar privado, no en público. Segundo, no de frente le vas a decir sus errores, ¿no? Como para hacerla sentir mal, ¿no? Sino primero tienes que decirle sus virtudes, sus cualidades, ¿no? Y que aprecias esa virtud, pero también tiene sus errores, ¿no? O sea, el asertivo es una persona ponderada, ¿no? En sus expresiones, ¿no? Entonces ahí estás viendo tú la gran diferencia, ¿no? Pero sí, ajá, ahí está, ¿no? Profesor, buenas Sí, noches. buenas noches. Una pregunta. Sí, Eh, Tengo aquí un ejercicio que me piden relacionar justo sobre este tema de escucha activa, empatía y asertividad. ya. Tómale Eh, fotocaptura y mándalo. ya. 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 Entonces, acá dice en la pregunta 62, en su desarrollo los seres humanos adquieren competencias sociales. Determine la alternativa que relaciona correctamente el tipo de competencia social con el respectivo enunciado, ¿no? Entonces, escucha activa y asertividad. Dice, como gerente de una empresa, Vanessa se ha propuesto que todos los empleados a su cargo se le respete, ¿no? Se le respete sus tiempos de descanso. Para ello conversa amablemente con el gerente, ¿no? O sea, eh, ya hay una acción, ¿no? Eh, de respeto, ¿no? Hay una acción, no solamente empatía, ¿no? Sino también hay una acción de respeto acá en la A, ¿no? Y que
se respete ese tiempo de descanso, ¿no? Ya, entonces, más jala para asertividad. A ver, vamos a ver si no hay otra mejor todavía, ¿no? Felipe indica a sus compañeros de clase que le gusta intercambiar opiniones sobre diferentes escritores con su profesora de literatura, ¿no? Él entiende lo que le explica y logra una buena comunicación, ¿no? Ajá. Felipe indica a su compañero de clase que le gusta intercambiar opiniones. Ya, esto más con escucha activa. La uno es escucha activa, ¿no? O sea, intercambia opiniones, ¿no? O sea, no es receptivo solamente, no es pasivo, ¿no? Sino que participa. Ya, la uno sí es claro con la B. La uno con la B. Y la C, cada vez que llega a la aldea infantil, Francisco comparte gratamente con los niños que dice acá, con los niños canciones, juegos y conversaciones sobre temas importantes para su cuidado. Ya, este sí es empatía, pues, ¿no? Ponerse al nivel del niño, ¿no? Este es clarísimo empatía, ¿no? Ya, entonces, la respuesta correcta sería 1B, 2C. 1B, 2C, 3A. La E. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, Isabel. No, todo claro, profesor, gracias. Ya. Siempre bueno es revisar todas las alternativas para ver cuál es la que calza mejor con el concepto, ¿no? Para evitar errores así siempre, ¿no? A ver, una última pregunta, si tienen una última pregunta. Félix, no sé si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, Félix. Félix Tixe. ¿Le podría decir si podría explicar la escalera de la autoestima? De la autoestima, ya, perfecto. Esta es otra manera de ver la autoestima, ¿no? En psicología hay muchas teorías, ¿no? Para diferentes conceptos. Entonces, esta es otra teoría, ¿no? De cómo ve la autoestima y corresponde a la de Mauro Rodríguez, ¿no? Y este autor dice que la autoestima se logra siempre y cuando las personas alcancen ciertas condiciones, ¿no? Y que estas condiciones son como niveles, ¿no? Son como niveles, son como una escalera. O sea, uno no puede llegar al segundo piso si no ha transitado por la primera, segunda, tercera grada, ¿no? ¿No? Entonces, la autoestima sería la cúspide, en todo caso, ¿no? De haber alcanzado estas condiciones. ¿Cuáles son? La primera de ellas, el autoconocimiento, ¿no? O sea, que la persona se aísle, ¿no? Reflexione sobre sí mismo, ¿no? Sobre lo que le pasa, ¿no? Y en esa reflexión
esa persona va a llegar a identificar qué tipo de persona es él o ella, ¿no? Y se concebirá pues como una persona de repente honesta, idealista, perseverante. Y eso, esas ideas que tiene sobre sí mismo, a eso se llama autoconcepto, ¿no? Ese es el autoconcepto, ¿no? Luego esa persona tiene que hacerse una evaluación, ¿no? Individual, personal, ¿no? Pero esa evaluación tiene que hacerse en relación a él mismo, ¿no? No en relación con otras personas. Es como cuando el alumno analiza, ¿no? Cómo es su rendimiento académico en la academia, ¿no? Entonces, esa evaluación no tiene que hacerse en función de cómo está su compañero, ¿no? Qué tan rápido responde su compañero y él qué tan lento responde, ¿no? Sino en función de él mismo, cómo empezó, ¿no? En el ciclo y ahora que ha transcurrido un mes, ¿cómo está? ¿Está aprendiendo? ¿Está mejorando? ¿No? O sea, la autoevaluación tiene que ser en función a sus propios parámetros, ¿no? De avance, de evolución. Luego viene el siguiente nivel, ¿no? La autoaceptación. Y la autoaceptación significa amor incondicional a uno mismo, ¿no? Es decir, uno tiene limitaciones, uno tiene errores, ¿no? Pero no por ello uno se va a descalificar, ¿no? Uno se va a desaprobar, ¿no? Entonces, la autoaceptación significa entonces amor incondicional, ¿no? O sea, uno es mucho más que una nota, ¿no? Que un 18, que un 19, es mucho más que eso, ¿no? Uno es mucho más que de repente un título, ¿no? ¿No? Y, las personas que se apoyan, se valorizan en función de un logro externo, esas son las que tienen amor condicional, ¿no? Es decir, se aprecian, se quieren solamente por una nota, ¿no? Se quieren, se aprecian solamente porque tienen dinero o porque tienen propiedades, ¿no? Ese es amor condicional, ¿no? Y ese amor condicional en algún momento va a fallar, ¿no? En algún momento va a haber mala nota, en algún momento la persona pierde sus amigos, ¿no? Y entonces esa persona se queda vacía, ¿no? Por eso es importante, dice acá, desarrollar el amor incondicional a uno mismo, ¿no? Eso se llama autoaceptación, ¿no? Luego viene el autorrespeto. El autorrespeto ya significa amor propio, ¿no? Tener dignidad, ¿no? Es decir, darte tu lugar, no permitir que alguien te humille, te ofenda, ¿no? No solamente una persona, sino también de repente una situación, ¿no? Uno pierde trabajo, de repente da un examen para el cual se había preparado muy bien y al final el resultado es desastroso, ¿no? Y entonces hay muchas personas que se consideran víctimas, ¿no? Pobrecitas, ¿no? Eh, y están buscando, ¿no? Mendigar consuelo, cariño, ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere falta de autorrespeto, ¿no? Tener amor propio, tener dignidad, ¿no? No sentirse infelices, no sentirse víctima de las circunstancias, ¿no? No mendigar amor, cariño de una persona que de repente ya no quiere saber nada contigo, ¿no? Entonces, a eso se llama autorrespeto, ¿no? Y cuando ya se tiene estas, ¿no? 5 condiciones, entonces esa persona ya tiene buena autoestima, ¿no? Ya está en la cúspide. Entonces, a eso se refiere la escalera de la autoestima. Yeah. No sé si ¿se entendió? Profesor, el autoconcepto es subjetivo, ¿no? Claro, claro. Ajá, es cómo yo me percibo a mí mismo, ¿no? El tipo de persona que yo mismo me percibo, ¿no? O sea,
me veo de repente como una persona idealista, me veo como una persona materialista, ¿no? Ese es el autoconcepto, la idea que me he formado de mí mismo, ¿no? A eso se refiere. Pero el autoconocimiento sí es objetivo, ¿no? O sea, de las otras personas es como es. Eh, en la teoría nos hablan que el autoconocimiento es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Es todo o sea, que es un proceso que nunca termina hasta el día que nos partamos de este mundo, ¿no? Hasta de anciano uno tiene que seguir autoconociéndose, ¿no? ¿No? Pero en esta teoría dice que es el primer paso, ¿no? En esta teoría dice que es el primer paso. Por eso cuando te hagan la pregunta siempre van a hacer una referencia, ¿no? Según Mauro Rodríguez, el autoconocimiento, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿No? ¿No? Es parte de la autoestima, ¿no? Es parte de la autoestima, ¿no? Así tienes que entenderlo, Ah, ok. Gracias, ¿ya? profe. Ya, listo. Bueno, entonces me despido. Estoy desde las 5 hasta las 7, ¿ya? Eh, Mi horario es los días martes de 10 a 12 y el viernes de 5 a 7. Ya cualquier consulta, chicos, estamos en este horario. Más bien, muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. Igualmente, aunque Valeria ha entrado recién, ¿no, Valeria? ¿Alguna pregunta, Valeria? Ya, gracias, Félix. Gracias. Gracias a usted, profe. Ya nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo martes.